Gálatas 4, del 4 al 7. Esta es la continuidad de una enseñanza que se dio el miércoles, que hablaba acerca de, tiene como título, El Padre que está en los cielos. Y, para hacer un recorderis, se hablaba de que en el Antiguo Testamento, Dios, ¿será que, esa es la pregunta, ¿será que Él también se presentó a su pueblo como un padre? Y entonces veíamos que se le dio varios nombres al Señor. Y en el lenguaje hebreo se hablaba de el Elión, el Shaddai, el Olán, Elohim, Adonai, aún también con el nombre de Jehová Jireh, Jehová Nishi, Jehová Shalom, Jehová Sabaoth, que es muy habitual, aquellos que tienen negocios le colocan a sus negocios esos nombres, ¿no? Papelería Adonai, Districarnes el Shaddai, ¿sí? Porque quieren darle un nombre como cristiano a su lugar, ¿no? Y entonces pasaba que en la antigüedad sucedía algo y entonces se nombraba a Dios con esa característica, ¿sí? Jehová es mi bandera, Él va a salir a pelear con nosotros, Él nos va a acompañar, Él nos va a guiar, ¿sí? Pero también Dios sí se había presentado al pueblo de Israel como su Padre. Y vimos varios versículos que hablaban de eso, de cómo Él les dijo, en Éxodo 4:22 le decía, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero aquí llamaba era a una nación, ¿cierto? A un pueblo escogido por Dios. Y le daba un nombre de hijo, y que Él era su Padre. ¿Correcto? Y asimismo también los patriarcas y los profetas anunciaban de que Dios era un Padre. Isaías 64:8 habla de que Dios es nuestro creador y que así como el alfarero, nosotros somos el barro y Dios es el alfarero, Él es el que nos creó, ¿sí? Y por lo tanto es nuestro Padre, simbólicamente. Y hacía una exhortación finalizando el Antiguo Testamento, el último libro de los profetas, que es Malaquías 2:10, hablaba de que le hacía un reclamo que no es para todo el mundo, ¿sí? Un reclamo que aún a la fecha, nosotros al preguntarle a las personas, ¿tú eres hijo de Dios? Siempre van a decir sí. Muy pocos dicen, no, yo soy hijo del diablo. Cuando lo original es que todos somos creación de Dios, ¿sí? Todos somos creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios necesitamos cumplir unos requisitos. Pero aún hay algo más que quiero que nosotros entendamos y en este mes que estuvimos hablando de la paternidad de Dios, hay algo que es claro. Dios nos hizo hijos mucho antes de que nosotros le amáramos a Él, lo aceptáramos a Él. Él ya había puesto la mirada en nosotros y había dicho, tú eres mi hijo. Así como había puesto la mirada mucho antes de que ese fuera un pueblo, porque Israel fue pueblo mucho tiempo después, porque cuando le dio la promesa a Abraham, que le dijo, mira los cielos y mira la arena del mar, así va a ser tu descendencia, ya eran hijos. Ya Dios se había decidido por ese pueblo, aún sin antes sido nación, aún sin antes de existir, ¿cierto? Ya les había dado una promesa. Cuando el pueblo de Israel ya fue un pueblo, fue una nación, ellos estaban cumpliendo una promesa de un deseo en el corazón de Dios, ¿cierto? Dios tenía ya un deseo en su corazón, quiero un pueblo, quiero una nación que me adore,
que no sea como las demás naciones que buscan en otros ídolos, en otras creencias, algo que los domine. Pero les voy a mostrar que yo soy el verdadero Dios, que yo soy el creador de todo. Y por eso dio la semejanza de esta figura que fue el faraón. Yo les voy a mostrar que yo soy el verdadero Dios. Y los voy a sacar de esa esclavitud y los voy a guiar por el desierto y les voy a mostrar todas las maravillas. Por eso están las 10 plagas, por eso está todo lo que pasó en el desierto, el maná, las codornices, todos esos milagros que sucedieron, el abrir el mar rojo, mostrándose Dios como poderoso. ¿Sí? Por eso entonces esos nombres que veíamos, el Shaddai, el Elohim, Jireh, ¿sí? Porque fue las características con las cuales se presentó Dios. Pero quiso algo más Dios. Ustedes son mi hijo, ustedes son mi primogénito, ¿sí? Yo los he engendrado a ustedes. Pero el pueblo de Israel no captó el mensaje, no tuvo esa relación con Dios como padre, sino sencillamente lo tuvieron alejado, como muchas veces, aún nosotros como cristianos, aún el nuevo creyente, le es difícil reconocer a Dios como padre, porque ha tenido una figura errada de paternidad, porque ha visto un padre ausente, porque ha visto un padre maltratador, porque ha visto un padre indiferente, ¿cierto? Que sí provee, que sí de pronto sabe que existe un padre, ¿sí? Porque él no pudo haber venido a la tierra sin la intervención de la figura masculina, ¿cierto? Conoce a su madre porque ahí estuvo en el vientre, ¿sí? Casi la madre es la única que no abandona el hogar. En ciertas muy pequeñas es la mujer la que abandona y queda un hombre responsable de ese hijo, ¿sí? La figura de padre soltero, la figura de madre soltera. Pero así pasó con el pueblo de Israel. Sabían que tenían un Dios, pero no lo reconocían como padre. ¿Por qué voy a esta reflexión y por qué llego a esta conclusión? Como les digo, terminando el Antiguo Testamento, Malaquías 2:10 le dice, entonces esta palabra es para el pueblo de Israel, como les digo, no era para todo el mundo, era para el pueblo de Israel. Les decía, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Esa era la pregunta de Malaquías a esa generación terminando el Antiguo Testamento. Estamos hablando desde la creación hasta antes de Jesucristo. Esa era la pregunta. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente? ¿Sí? Entonces, para dar ahora sí la conclusión a donde habíamos quedado, vamos ahora al capítulo de Gálatas 4, del 4 al 7, para que podamos entender y este tema, este versículo, estos 3 versículos y este capítulo de la carta del apóstol Pablo a Gálatas fue tan revelador y habla en tan poquito una verdad bíblica. Y ahorita en las canciones, no es casualidad, ¿sí? Al comienzo hablábamos, te alabaré mi buen Jesús, ¿cierto? Te alabaré mi buen Jesús. Después cantábamos tu fidelidad. Dios, tu fidelidad es tan grande. Y decíamos, ven Espíritu, ven. Necesitamos la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a entender por qué. Y también lo vamos a ver acá en estos versículos. Entonces vamos. Dice, pero cuando, por favor en la pantalla, Gálatas 4 del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones
el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, vemos ahí la Trinidad trabajando. Ahí está la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo obrando. Cada uno con una finalidad, que es nuestra salvación, nuestra redención. Por eso en la canción se hablaba de purifícame, lávame, renuévame, lléname. ¿Sí? Y al final decía, te quiero conocer. Y hablábamos acerca de un término de adopción. La adopción como hijos, ¿cierto? Somos adoptados por Dios. Todo aquel que reconoce a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente es adoptado como hijo. Lo dice Juan 1:12. Juan 1:12. Pero nadie puede llamar en propiedad a Dios Padre si primeramente no es hijo. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La adopción, hablábamos el ejemplo de que en un orfanato, un lugar del bienestar familiar, hay diversidad de niños, diversidad de casos, por lo que les decía. Porque la figura de paternidad en el ser humano ha perdido valor. En estos últimos tiempos se le ha quitado esa autoridad, se le ha quitado esa responsabilidad, se le ha quitado esa figura al hombre, como más allá de proveer, de sustentar y de acompañar. Ahora dicen, no, las mujeres, con el respeto de todas, dicen, no necesitamos de un hombre. Nosotras solas podemos. ¿Yo para qué quiero un hombre? ¿Para que me maltrate? ¿Para que me humille? ¿Para que me golpee? ¿Para que me desvalorice? No, nosotras podemos solas. Solo queremos un momento de intimidad y ya, lo que quiero es tener un hijo y sencillamente alejamos al Padre. Pero la figura de Dios no es así. El pueblo de Israel pareciera que hubiera estado como en esa lejanía con Dios. Como que, no, ya tenemos tus leyes, ya tenemos tus mandamientos, con eso es suficiente, no necesitamos tener intimidad contigo. Y ahí es cuando empieza la obra del Señor Jesucristo acá en la tierra. ¿Por qué vino Jesucristo? Hay varias funciones. Hay una primordial que es ir a la cruz. Pero antes de ir a la cruz, empezó a decirle a su pueblo Israel, es necesario que ustedes se acerquen y entiendan y conozcan que vuestro Dios le llaman Padre. Y que ustedes deben empezar a llamarlo Padre. Por eso cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo comenzó él? Ustedes deben orar así. Padre nuestro, que estás en los cielos. El título de la enseñanza, ¿cómo era? El Padre que está en los cielos. Se ve lejos, ¿cierto? Se ve lejos. Uy, estás en los cielos, estás muy lejos. Creería uno en esa oración que el Padre está muy lejos, ¿cierto? Vamos a ir a Mateo 6, y vamos a ver esa oración del Padre nuestro. Mateo 6. Desde el versículo 6, si no estoy mal. Hemos hablado tanto del Padre Nuestro, aún en la iglesia tradicional lo repetíamos 10, 20, 40, 50 veces, con tal de cumplir una penitencia, pero ese no era la finalidad del Señor Jesús. Esa no era la finalidad. Desde el versículo
9. Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis. Oraréis, para el lenguaje actual, era hablar. Es hablar con Dios. Cuando ustedes decidan acercarse a Dios, primeramente entiendan que Él es su Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre del Señor, tu nombre. Tú eres santo, santo, santo. Hay santidad en el nombre de Dios. Pero este Padre simboliza que hay una santidad en Él, que Él es bueno, que hay una voluntad en Él. Hágase tu voluntad, segundo tú. Primero tu nombre, segundo tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, empieza a haber una revelación a través de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino y habitó entre nosotros para darnos a conocer al Padre. Mucho antes de ir a la cruz, Él les dijo, es necesario que la intimidad que yo tengo con el Padre, así mismo ustedes también la tengan. Es importante que ustedes vean en mí al Padre. Y eso lo explicó ahí también en el Evangelio de Mateo, Mateo 11, del 25 al 27. Mateo 11, del 25 al 27. Y esto es el Evangelio. Esto es Evangelio. Esto son buenas nuevas. Estas eran las buenas nuevas que traía Jesucristo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces hablábamos acerca de eso de la adopción. Vamos a entender un poquito de eso de la adopción para aquellos que no estuvieron el miércoles. Entonces todos estamos en un orfanato. Todos tenemos algo que nos caracteriza. No está nuestro Padre con nosotros, ¿cierto? Pero el deseo de cada niño, siga, puede tomar asiento, bienvenido. El deseo de cada niño que llega a un orfanato es, ojalá venga mi verdadero Padre a recuperarme, a rescatarme, a sacarme de acá. Ya sea porque de pronto una madre no pudo sustentar a este hijo por un padre irresponsable y lo dejó abandonado en la calle y lo tomó el gobierno y lo llevó allá a ese bienestar familiar. Puede ser un niño, como les digo, que era maltratado aún por la figura paterna o por la figura materna y es llevado allá al bienestar familiar, es quitado de esos padres terrenales. O aún, en el peor de los casos, abusado sexualmente. O sencillamente lo abandonaron, porque lo desecharon, porque le vieron alguna malformación o alguna cuestión psicológica y dijeron, no, nosotros no podemos. Y lo ven como un estorbo. Y lo entregan al gobierno y está ese niño allá. Pero créame que el deseo de ese niño es que venga su verdadero padre a reclamarlo. Él no quiere ver otra figura diferente. Aún así se lo quieran mostrar que va a venir una familia hermosa que ha cumplido cada requisito del gobierno y viene a escoger. Porque algo que también, para que nosotros entendamos bíblicamente, también pasa así. Tú no escogiste a Dios como Padre. Él te escogió a ti. Tú no puedes decir, es que yo escogí a Dios. Yo lo escogí, es que yo decidí ser bueno.
y busqué a Dios y Dios me aceptó. No, Él te escogió a ti. Así como ese niño que está sentado ahí en el orfanato, él no puede decir, ay, sí, esa familia me gusta, quiero irme con ellos. No, es esa familia la que escoge ese niño. Y como les digo, ojalá viniera el verdadero Padre. Pero aún si viniera ese verdadero Padre, el niño tiene cierto recelo, por lo que les digo. Porque de pronto nunca lo conoció. Como les digo, puede haber sido abandonado desde pequeño y no sabe cómo es el Padre. No sabe cómo es su Padre. De pronto se mira en el espejo y debe decir, debo tener las cejas de mi Padre, la nariz de mi Padre, la boca de mi Padre. Hablaré igual a Él, ¿cierto? Algunos rasgos deben haber en mí con mi Padre. Cuando yo lo vea, lo reconoceré. Se parece a mí, ¿cierto? Quiero que te vayas un poquito más allá y tú como cristiano también te identifiques con tu Padre así. Y eso era lo que mostraba el Señor Jesucristo. ¿Me ven a mí? Están viendo al Padre. Así como soy yo, es el Padre. Sano, hago milagros, rescato, libero, soy bondadoso, perdono pecados. El amor del Padre está en mí. Por eso doy amor. Por eso puedo hacer lo que puedo hacer. Porque eso se lo he visto a mi Padre, decía el Señor Jesús, ¿cierto? Lo que yo he hecho es porque lo he visto de hacerlo al Padre, ¿cierto? Entonces, este niño que está en ese orfanato desea ser adoptado. Desea salir de allá. Llegan muchos casos en los cuales ya hay muchachos que han perdido ya la fe. No, eso ya nadie va a venir por mí, que yo soy muy malo. Nadie va a venir a rescatarme de acá a este sitio. Puede tener ese muchacho 17 años, 11 meses, 29 días. Y si me falta un día y salgo de acá, la demora es que cumpla 18 años y me voy. Y qué sorpresa que llegue ese verdadero padre a buscarlo. O aún llegue una familia y diga, escogemos a esa joven o a ese joven. Muchas personas piensan que ya no hay salvación para ellos. Ya que ya tengo 65, 85, 90 años. Si no acepté a Cristo, pero si hay un plan divino, todavía hay salvación para esa persona. Y eso lo enseña Nicodemo. Nicodemo va de noche a buscar al Señor Jesús. Nicodemo era ya una persona adulta, conocedora de la palabra. Y Jesucristo le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Necesario que seas adoptado por Dios para que puedas ver el reino de los cielos. Es necesario que nazcas de nuevo para que puedas entrar al reino de los cielos. Para que pueda entrar a ese reino donde está mi Padre. Y entonces, cuando este niño es adoptado, como les digo, si hubo algún problema con ese padre terrenal, va a haber un momento de recelo, va a ser difícil acercarme a este padre, aunque me diga que es mi padre verdadero, va a ser difícil. Y entonces se necesita de una ayuda psicológica, se necesita de afecto, se necesita de decir, hijo, eres especial, hijo, eres amado. Porque así sea la figura paterna la que vaya y rescate a este niño, o aún sea una familia escogida por el bienestar familiar, esta familia va a empezar a nombrar a este personaje hijo. Así lo va a empezar a llamar, hijo. Hijo, pasa a almorzar. Hijo, ven y acuéstate ya. Y el niño, de pronto, si como les digo, no va a llamar, sí papá, sino va a decir, sí don Carlos, sí don Andrés, porque todavía no hay esa confianza para abrazarlo, para acercarse. Y eso pasa con el cristiano. Al cristiano le presentamos a Cristo. Le presentamos a Cristo. Cristo murió por ti. Ya la deuda está pagada. Lo que tú hiciste
ya Cristo lo pagó allá en la cruz. Por eso es necesario que conozcas a Jesucristo, la obra redentora. Entonces al niño se le dice, tranquilo, ya te puedes ir con tu padre, ya todo está resuelto. Si este padre te abandonó, si este padre te maltrató, ya él hizo un proceso. El Estado lo perdonó, pagó de pronto una condena y está viniendo a reclamar sus derechos. En una comisaría de familia, en el bienestar familiar, se llama algo que se llama un derecho, una imputación de paternidad. Aparece el padre, yo soy el verdadero padre de esa criatura. Impugnación de paternidad. Ya me hice la prueba de ADN. Que este documento demuestra que yo soy el verdadero padre. Vengo a reclamar mis derechos. Dios hizo eso con nosotros. Dios le arrebata al mundo. ¿Sí? Que eso fue lo que hizo con Faraón. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mis hijos. ¿Cierto? Eso le dijo a Faraón, deja ir a mis hijos. Son mi pueblo. Son mi primogénito. ¿Será que pareciera como que Dios se hubiera olvidado del pueblo de Israel, ¿cierto? Que Dios hubiera sido cruel. ¿Por qué permitió 400 años de esclavitud de su pueblo? Pero no. No nos salgamos de esa idea de que Dios es malo. Porque hay veces pareciera, ¿dónde estabas? Y empiezan esos reclamos hacia Dios. ¿Dónde estabas cuando me pasó esto o aquello? Pero cuando descansamos en Dios y entendemos que hay un plan perfecto y que ahora viene Dios a rescatarnos, entonces Dios muestra su documentación. Miren, esta es la prueba de ADN. Hay una prueba de sangre que dice que este es mi hijo. Solamente para que seamos hijos, ¿qué debemos hacer? Reconocer a Cristo como Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y ya no esté esa sangre pecadora, sino la sangre de Cristo. Por eso cuando el Padre ve a ese hijo, ve la sangre de Cristo sobre ese muchacho. Y dice, este es mi hijo, en el cual yo tengo complacencia. Y empieza entonces la obra del Espíritu Santo en ese creyente a obrar. Y empieza esa persona a acercarse más. Cada vez se va acercando a este Padre que está en los cielos. Entonces Dios se muestra a él, a este hijo adoptado, le dice, hijo, ven a mi casa, ven a mi casa. Mire, tengo un cuarto para ti, va a haber alimentación, te voy a dar educación, no te va a faltar nada conmigo. Pero el niño desconfía, esa criatura desconfía. Pero acá en el bienestar también estaba bien, me daban comida, me daban estudio, ¿cierto? Pues convivía con otros muchachos, de pronto aprendí mañas, de pronto aprendí costumbres, pero acá estoy bien. Eso hizo el pueblo de Israel. Ay, pero ¿para qué nos sacas si allá estábamos bien? Hasta allá de esclavos estábamos bien. Nos golpeaban, pero estábamos bien. Pero tú nos sacas acá al desierto. Vuelvo y digo, ¿será que es que Dios es malo? Y hay veces, pero ¿para qué yo quiero un papá? Para que usted me esté mandando y me esté diciendo lo que tengo que hacer. ¡Qué pereza! ¿Qué pasa con los hijos? Empiezan a ver al padre, ¡qué pereza! ¡Qué pereza obedecer! ¡Qué pereza seguirlo! Aun cuando la figura paterna se muestra intachable, se muestra respetuosa, proveedora, pero hay esa dificultad. Entonces, cuando sucede eso, la Escritura dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para que tú creas que Dios es bueno, necesitas verlos a través de los ojos de Jesús. Entonces, vamos a ver cómo Jesús veía al Padre. El Señor Jesús nos enseña la manera apropiada de acercarnos a Dios. Entonces, después de que les enseña a orar, les dice unos secretos. Tu Padre ve en lo secreto. Ve al secreto de Dios. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
pero les dice así: vean a Dios como su Padre, un Padre bueno, un Padre que ve en lo secreto. Él conoce lo más íntimo de ti. Nadie conoce más a sus hijos que sus propios padres. Después, los hijos empiezan a tener actitudes y comportamientos que de pronto: hijo, te desconozco. Pero si yo no te expliqué esto, yo no te enseñé esto, ¿por qué estás andando con ciertas amistades o estás teniendo ciertas conversaciones? Si yo no te enseñé eso. ¿Sí? Pero instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Se necesita una instrucción del Padre. Se necesita que este hijo entienda que es necesario que tenga comunión con su Padre, que le cuente las cosas. Que este hijo llegue: papá, mire, mis amigos son tales, pasó esto en el colegio, conocí una muchacha que me encanta, ¿sí? ¿Qué te parece? ¿Sí? Qué importante cuando el joven le cuenta eso al padre. ¿Para qué? Para que tenga un consejo, para que tenga una asesoría, ¿cierto? Eso es lo que quería decir el Señor Jesús. Tu Padre ve en lo secreto. Tu Padre está en el secreto. Tu Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Y aún en Mateo 7:11 le hace una aclaración. Le habla a estos hijos adoptados. Pues si vosotros, siendo malos, le habla aquí a esos padres que han sido, como les digo, maltratadores, ausentes, indiferentes con sus hijos, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, hace esa pregunta retórica: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces vuelve y otra vez les dice: aunque ustedes tengan la mirada en su Padre terrenal, que falla, que comete errores, pongan la mirada en ese Padre que está arriba en los cielos. Él sí sabe dar cosas buenas. Y ustedes no se imaginan lo bueno que ha venido a darles. Ha venido a dar a su Hijo. Yo soy prueba de que Dios da cosas buenas. Y aún viendo la maldad en ustedes, aún viendo lo apartados que están ustedes, me envió a mí. Porque el Padre los ama. Y como yo conozco el amor del Padre, yo también quiero ir. Entonces, ahí está esa intimidad y esa comunión del Padre y el Hijo, de Jesucristo y Dios. De Jesucristo conociendo la voluntad del Padre y Jesucristo siendo obediente, ¿cierto? ¿Cómo era la manera en que Jesús se dirigía en oración? Siempre Padre, siempre comenzaba Padre. Aún en ese caso, cuando resucitó a Lázaro, vamos a ver ese caso, Juan 11, 41-42, Juan 11. Pasa un caso específico. Siempre, como les digo, la palabra nos va a enseñar y nos va a confrontar. Y siempre va a llevarte a esa parte. ¿Será que Dios es malo? ¿Será que es que Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas? Como les digo, estos muchachos que están en el orfanato siempre dirán, o aún nosotros antes de cristianos: pero ¿por qué Dios permitió esa situación en mi vida? ¿Por qué me siento abandonado? El mejor amigo de Jesús se enfermó. El mejor amigo de Jesús murió. Sus hermanas Marta y María habían mandado razón a Jesús: ven, por favor, ven que mi hermano está enfermo. Sabemos que solo tú puedes hacer un milagro en él. Pero Jesús se demoró. Porque Dios va a probar el corazón. Dios te va a llevar al límite. ¿Por qué? Porque quiere conocer tu corazón. Quiere saber cómo vas a obrar en cierta situación. Y por eso Marta y María le hacen el reclamo: si hubieras estado acá. Ese fue el reclamo que hicieron Marta y María. Si hubieses estado acá,
mi hermano no hubiera muerto. Y entonces Jesús, teniendo esa comunión con el Padre, dice ahí en el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, ¿cómo empezó esa oración? Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Muchas situaciones difíciles aún de entender, de comprender, de analizar, todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique, para que el Hijo se glorifique, para que el Espíritu Santo se glorifique. Entonces, Jesús dice ahí, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que tú siempre me oyes. Esa debe ser la confianza que debemos tener los hijos con nuestro Padre Celestial. Yo sé que tú siempre me oyes. Yo sé que tú no eres esquivo a mis oraciones. Yo sé que tú estás pendiente de mí. Tanto que el Señor Jesucristo en sus últimos momentos tuvo que recurrir al Padre, allá en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y se lo dijo en 3 ocasiones. En 3 ocasiones. Bajaba y encontraba a sus discípulos durmiendo y volvía nuevamente. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad. ¿Cómo empezó su ministerio? Enseñando, Padre, que estás en los cielos, tu nombre sea santo y hágase tu voluntad. No podía terminar su ministerio orando algo diferente. ¿Cómo comenzó? Padre, hágase tu voluntad. ¿Cómo terminó? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, diciéndole al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces como decíamos ahorita, cuando somos adoptados, cuando empezamos a conocer a este Padre, la mejor escena, les decía el miércoles, la mejor escena que puede haber en un niño que ha sido adoptado y en una familia que adoptó o en un padre que ha vuelto a tener los derechos como padre, que impugnó esos derechos y ganó ante un juzgado con un abogado, ¿sí? Que dice, yo quiero darle a esa hija o a ese hijo, quiero darle todos los derechos, pero yo también sé que tengo unos deberes hacia ese hijo, ¿cierto? Porque eso es de parte y parte, derechos y deberes. Entonces, cuando este padre logra los derechos plenos, hija, hijo, ahora vas a tener mi apellido. Ahora todo lo que yo tengo es tuyo. Aún esta familia, esta pareja que decide adoptar un niño, es un acto muy bondadoso. Pero hay una verdad bíblica ahí también. Le dicen hijo, porque como les digo, siempre lo va a llamar hijo, no lo va a llamar, venga Carlitos, venga Andresito, venga Davidcito. No, va a llamarlo hijo, porque esa es la relación que tiene que unir a estas dos personas, a estos dos seres. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Hijo, pasa a almorzar. Y cuando ese niño haya quitado todos sus temores, todas esas dudas, y ya reconozca a Dios como Padre, ya este hijo reconozca que esa figura o ese hombre que me abandonó, que me maltrató, ahora quiere estar conmigo, o aún esta pareja que los veo muy buenos, cuando este hijo le dice, gracias papá, gracias mamá. Esa es la felicidad más grande para esta pareja se van a virar. Mira, si escuchaste, me dijo papá. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Como les digo, muchas veces como cristianos no nos hemos acercado a Dios como papi. Papi. ¿Sí? Papi.
Que eso es lo que necesitamos nosotros entender. Sí, Jesucristo fue e hizo la obra en la cruz del Calvario. Dios, ahí está su fidelidad. Aquí ha estado siempre. Te ha adoptado. Por eso, la obra del Espíritu Santo empieza a estar ahí. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Aceptar al Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él habite en nosotros. Al habitar el Espíritu Santo en nosotros, siempre nos va a mostrar, tranquilo, acércate, tus pecados fueron perdonados, tú eres nueva criatura. Empieza a ver en las Escrituras, esto es para mí, yo soy hijo, yo era esa oveja perdida, yo soy esa perla de gran precio, yo soy ese hijo pródigo. Dice que cuando estaba allá en los cerdos, dice que volviendo en sí, dijo, volveré a la casa de mi padre. Le voy a pedir que me trate como uno de sus siervos. Pero no dejó de ser hijo. Aún allá con los cerdos no dejó de ser hijo. Y cuando dice ahí, cuando volvió en sí, es la obra del Espíritu Santo en esa persona. El Espíritu Santo va allá. Dice, es necesario, tú necesitas a Jesús. Es necesario que Él te purifique, es necesario que Él te lave, es necesario que Él te renueve para que lo puedas conocer. Vuelve, así no es necesario que te bañes, no es necesario que te quites esa ropa, vuelve así como estás con tu pecado, que apenas te acerques al Padre, Jesucristo va a venir y va a lavarte. Y entonces va a decir, tráiganle vestido nuevo, tráiganle calzado, pónganle el anillo, porque este es mi hijo, que estaba, ¿qué? Muerto. Y ha resucitado. Lo habíamos perdido y lo hemos hallado. Adoptémoslo. Eso es lo que nosotros, por eso somos hijos adoptados, por eso es lo que dice acá la palabra. Y entonces, por cuanto soy hijos, ahí lo que veíamos en Gálatas, por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu que estaba en Jesucristo, que nos va a hacer clamar, Abba Padre. Cuando estuvo Jesús finalizando en la cruz, tuvo 3 momentos que el ser humano pasa. Padre, perdónalos. ¿Cómo empezó? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso está en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Debemos perdonar a nuestro Padre terrenal si nos ha fallado. Está finalizando el mes del Padre y todavía muchos hijos están resentidos con sus padres. Entonces es necesario recordar las palabras de Jesús en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Créanme que cuando yo logré perdonar, cuando el Espíritu Santo empezó a convencerme de pecado, de justicia y de juicio, y me enseñó, es necesario que perdones a tu Padre. Él no me conocía, pero ahora me conoce. Y Él te acercó a mí. Es necesario que tú perdones a tu Padre. Es necesario que tú quites todo ese resentimiento, toda esa venganza, todo ese rencor que tienes hacia Él, porque te abandonó, porque no estuvo contigo, y vas a ser sano. La sanidad más importante es la sanidad del espíritu, de tu alma. Entonces, cuando logré perdonar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué permitiste todo esto en mi vida? ¿Por qué tuve que ser llamado hijo bastardo? Dios mío, ¿por qué me sucede esto? Entonces tus ojos van a ser abiertos y vas a entender que Dios tiene un plan maravilloso contigo, que vienen cosas mejores para ti. Las cosas viejas pasaron y es necesario que todas sean hechas nuevas, para que tú me conozcas a mí. Es necesario que salgas de Egipto, es necesario que pasemos por este mar y entres al desierto, porque te voy a llevar a una tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel. Entonces podrás decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entiendo por qué el sufrimiento y el dolor. Entiendo por qué no te conocía. Entiendo por qué no te veía.
porque estaba lleno de temores, estaba lleno de esclavitud, estaba lleno de incertidumbre, porque no había aprendido a perdonar, porque te cuestionaba por todo. Pero ahora que te conozco, que estás en los cielos, que yo soy tu hijo y que me has rescatado, Señor, yo necesito que mi espíritu se una con el tuyo, Señor, para poderte conocer más, Señor. Que ya no quiero ser esclavo, Señor, sino hijo tuyo, Señor. Señor, tú has reclamado tus derechos sobre mi vida. Tu sangre has derramado sobre mí. Ahora yo soy tu hijo, Señor. Yo te quiero reconocer en todos mis caminos, Señor. Quiero que tú me dirijas, Señor. Quiero que tú estés en mi vida siempre, Señor. Porque tú eres mi Padre, Señor. Quiero quitar todo obstáculo, Señor, y acercarme y lanzarme a tus brazos, Señor. Porque tú eres mi Padre. Porque tú eres bueno, Señor. Y quiero amarte toda la eternidad, Señor. Quiero estar contigo por toda la eternidad, Señor. Yo te alabo, Señor, y te bendigo, Señor. Gracias por este mes, Señor. Gracias por la oportunidad que me has dado, Señor, de conocerte, Señor. Quiero tener más intimidad contigo, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo me llene más. Me llene más, Señor. Y poder brindar ese amor a mi prójimo, a los demás, Señor. Porque ahora quiero mostrar el ADN que hay en mí, que es el tuyo, Señor. Que eso que tú, Señor, has colocado en Jesucristo, lo tenga yo también, Señor. Que el Espíritu que estuvo en Cristo esté en nosotros para poder amar y perdonar, para poder ser nueva criatura, para poder ser llamado hijo tuyo, Señor, y reclamar y tener derecho a lo que tú nos vas a heredar, Señor, que es la vida eterna, salvación. Ayúdanos, Señor, a llevar estas buenas nuevas, Señor, y te ruego, Señor, para que más hijos tuyos, Señor, sean adoptados, Señor, puedan ser rescatados, Señor, de las tinieblas, Señor, puedan ser rescatados de ese lugar donde están presos, Señor, y puedan llegar más. Señor, y confiamos en tu palabra, Señor, que tú añadirás a la iglesia cada día los que han de ser salvos, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y te exalto, Señor, porque tú has reclamado tu paternidad, Señor, y somos tus hijos, Señor, y por eso clamamos, Abba, Padre, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.